Sabemos que hay muchísimos lugares que nos ven dentro de fronteras y fuera de fronteras también, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que bueno, Dios les bendiga a cada uno de aquellos que nos ven, ya nos siguen hace algún tiempo, de aquellos que nos siguen hace poquito tiempo y de los que hoy nos ven por primera vez. Gloria a Jesús. Y bueno, yo me imagino, vamos a pensar de que sí, de que también el pastor está escuchando, ¿verdad? Esta palabra, esta prédica de hoy. Así que bueno, pastor, si estás ahí, le comentamos un poquito a aquellos hermanos que nos están viendo, que motivo por el cual enviamos un saludo al pastor, él se está recuperando de una intervención quirúrgica. Gracias a Dios todo salió muy bien. Y bueno, ya mañana Dios mediante va a estar de alta, ¿verdad? Así que bueno, pastor, desde acá, desde tu congregación, ¿verdad? En el nombre de Jesús, un fuerte saludo y bueno, ¿y por qué no un aplauso? Para que el pastor también escuche los chistes de Dios, gloria a Jesús. Y también ofensiva a todos los hermanos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Quiero invitarles a que abran su Biblia, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Allí en Mateo capítulo 25, gloria a Jesús. Mateo capítulo 25, gloria a Dios, para los que estamos aquí, para los que nos están viendo, gloria a Jesús, contentos de que tengamos esta oportunidad maravillosa, ¿verdad?, de transmitir a lugares muy distantes, ¿verdad?, gloria a Jesús. También sabemos que hay personas que por motivos físicos de repente no pueden llegar hasta aquí y nos están viendo, gloria a Jesús, así que bueno, un saludo para todos, ¿verdad? Mateo 25 a partir del verso 14, gloria a Jesús, una parábola, ¿verdad? Dice que las parábolas Jesús las transmitía para que entendiesen aquellos que Él quería que entendiesen. Habían otros que no las lograban entender, pero ese era un poco el cometido, ¿verdad? A Dios no le interesaba que todos la entendieran, sino que algunos, ¿verdad? Incluso algunos de los que Él quería que la entendieran, a su vez se la tenía que explicar muchas veces. Gloria a Dios. Vieron que allí dice parábola de los talentos. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Comienza diciendo así la palabra de Dios. En Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Jesús. Como decíamos al principio, esto está bien definido como una parábola, ¿verdad? Fue un ejemplo que Jesús puso. ¿Para qué? Para que podamos entender algo. Y esto no tiene que ser motivo de subestima, ni mucho menos. Al contrario, tiene que ser un tema de sabiduría, de poder entender lo que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? En primer lugar, que estamos capacitados para tener talentos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. En segundo lugar, y debemos de ser realistas en esto. Por ejemplo, acá dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento, conforme, dice la palabra, a la capacidad que cada uno tenía. O sea que también dentro del pueblo de Dios hay hermanos con más capacidad que otros. Voy a poner un ejemplo. Yo de repente puedo venir un sábado de tarde a dar una mano en la escuela bíblica. Y es un talento, ¿verdad? El dar una mano, el ayudar. Pero no tengo el talento para dirigir la escuela bíblica. Hay una hermana en este caso que es la que tiene ese talento que Dios le ha dado, ¿verdad? Así como tiene el talento, y seguimos tomando a la hermana Sara como ejemplo, ella tiene el talento de educar a los niños, en lo que es la palabra de Dios. Tiene el talento para cantar, tiene el talento para tocar la batería, ¿verdad? Y gloria a Dios. De repente, en mi caso, solo tengo hasta ahora el talento para predicar la palabra. Ahí están las diferencias, ¿verdad? Por eso no debemos sentirnos mal si debemos dejar en claro esto, que hay hermanos que tienen más talento que otros, y Dios lo sabe, ¿verdad? Por eso, no es que haya hermanos que no lo tengan talento, no me vaya tampoco a tomar ese argumento, a decir, no, yo no hago nada, yo no tengo talento, no. Dios nos ha encomendado una tarea. Quizás lo único que algunos hermanos puedan hacer, y no estoy juzgando, entiéndanme bien, es solamente decirle a alguien, Dios te bendiga, Dios quiere que vos te arrimes a Él, Dios te ama. Y después no tiene talento para el canto, no tiene talento para la música, no tiene talento para la escuela. Pero eso es un talento muy, muy importante. Porque es el que hace que el reino de Dios se expanda. Es el que hace que esa persona que recibe ese Dios te bendiga, ese Dios te ama, pueda alcanzar la salvación. ¿Verdad? Quizás aquel que tiene un solo talento, de repente por ahí abarca más personas que aquel hermano que tiene 3, pero lo hace en distintas actividades, por ejemplo, ¿verdad? Por eso no hay que sentirse más ni menos en esto. Sí, lo fundamental de esto es que ese o esos talentos que Dios nos da, los hagamos fructificar. Que esos talentos produzcan para la gloria de Dios. Esto, una vez más decimos, es un ejemplo que Jesús daba, pero con argumento, un ejemplo con argumento, para que hoy nosotros no tengamos ningún tipo de excusa
para decir, no, yo la verdad que voy a la iglesia y escucho palabra. No, por supuesto que sí, hay que venir a la iglesia, escuchar palabra, hay que recibir. Pero también el talento tiene que dar frutos. Y ninguno de los que estamos acá puede decirme a mí que Dios no le ha dado ningún talento. Porque una de las primeras cosas que debemos hacer es hacer que el reino de Dios se expanda. Y para eso no es necesario más que la sabiduría de Dios. El hecho de, como decíamos recién, decirle a alguien, Dios te ama, Jesús te está esperando. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Por eso, esta parábola de los talentos, ¿verdad? Debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos para ser o como el que recibió 5 talentos y trajo 10, para ser como el que recibió 2 y trajo 4. Pero para no ser como aquel que recibió 1 y lo enterró, dice la palabra, por miedo. ¿Qué pasó? Ese talento no pudo tener los frutos. Y no tengo dudas que el plan era ese. Quizás de repente usted me pueda decir, sí, pero esto fue para probarlo, a ver cómo reaccionaba. Sí, también. Pero ese talento tenía que haber dado su fruto, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. El talento que Dios nos ha dado, si aún no nos hemos dado cuenta dónde está, tenemos que decirle, Señor, mostrame, despertá ese talento en mí. Porque vaya si está, no tengas ningún tipo de dudas. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos están viendo, que están escuchando esta palabra, hay un talento que Dios puso en ti. ¿Para qué? Para que alguien, el cual tú le puedas hablar, pueda llegar a conocer a Dios. No sé si hoy es la primera vez que nos estás escuchando, pero si es así, toma este ejemplo. Hay en mí un talento que es el que vos hoy te ha permitido escuchar la palabra de Dios. Y también a cada uno de mis hermanos le ha pasado algo así. Y el día de mañana puede suceder lo mismo contigo. Debe suceder lo mismo contigo. Por eso debemos estar clamando a Dios, diciéndole, Señor, yo sé que soy talentoso. Y qué bien que suena esto, ser talentoso para el Señor, ¿verdad? Es algo maravilloso. Gloria a Jesús. Yo quiero compartir un poquito más de la palabra, ¿verdad? Vamos a seguir a partir del verso 31. Y ahora que lo veo de refirió en el verso 30, una vez más vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cada uno de estos 3 siervos que recibieron los talentos, obviamente, estaban al servicio de este Señor, ¿verdad? Eran sus servidores. Y uno de ellos fue echado a las tinieblas. ¿Por qué? Porque fue negligente, dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Continuamos. Dice el verso 31 también del verso 25, del capítulo 25 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey, les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí al fuego eterno, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Por qué extendí un poquito más la palabra de los talentos? Lo primero fue un ejemplo, como lo decíamos, ¿verdad? Fue una parábola. Lo segundo ya es una enseñanza directa. Es el juicio a las naciones. Y tengan en cuenta algo: todos vamos a ser juzgados. Dentro de un rebaño, según dice esta hermosa palabra, hay ovejas y hay cabritos. Dice el verso 33: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, y presten atención: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo no sé si alguien entiende, yo creo que sí, de que acá hay un ejemplo muy directo y que nos conviene mucho poner en práctica. El hecho de decir: Señor, ayúdame, quiero ser oveja, no quiero ser cabrita. Porque una vez más vamos a leer qué recompensa hay. Dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta de todo lo que esto significa? Dios preparó algo cuando nosotros ni siquiera estábamos en los planes, iba a decir de nadie, pero no, estábamos en los planes de alguien, ¿sí? Solamente en los planes de Dios. Tantos y tantos y tantos y tantos miles de años atrás, cuando la fundación del mundo. Ahí ya había para nosotros algo preparado, un reino. Pero cuidado. Dice así el verso 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Cómo se hace cada una de estas cosas? Poniendo en práctica el talento que Dios nos ha dado. Y para estas cosas en específico, yo creo que precisamos el mayor de los talentos que Dios quiere y pretende de nosotros, que es el amor, ¿verdad? Para poder ayudar, para poder abrigar al que tiene frío, para poder darle comer al que tiene hambre, para poder visitar al que necesita un abrazo y una palabra de bendición. Gloria a Dios. Por esas cosas vamos a llegar a ser los herederos, esos benditos herederos de ese reino preparado para nosotros, ¿verdad? Dice el verso 37: entonces los justos le respondieron preguntándole al Señor, ¿verdad?
porque quizás por ahí decían: Señor, pero nosotros jamás fuimos a verte, jamás te dimos de comer, jamás te abrigamos. Sin embargo, él le decía que haciendo esto, a cualquiera de sus pequeñitos se los estábamos haciendo a él. Así que realmente, vaya si Dios ha transformado nuestras vidas, ¿verdad?, para bendición. Yo recuerdo tantas veces cuando alguien me pidió algo para comer y se lo negué, y lo peor, se lo negué teniendo, porque una cosa es decir: realmente no tengo para dar, pero otra cosa es decirle: no te dejo, y sin embargo tenía para dar. Y hoy eso ha cambiado nuestras vidas. Esa ha sido la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Por eso debemos esforzarnos, porque sin duda que puede suceder aquello de que seamos apartados hacia la izquierda. Dice el verso 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, y miren cómo siguen, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acá hay otra cosa que hay que recalcar en este verso 41, ¿verdad? Si vamos a ese lugar, vamos a declarar de que no, pero alguien va a ir, por algo está parado, no sé si de acá o de dónde, pero miren lo que dice: preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que hay muchos de los que van a ese lugar que están fuera del propósito y de la voluntad de Dios, porque ese lago no estaba preparado para ninguno de nosotros. Dice bien claro: para el diablo y sus ángeles. Pero por negligentes, por no hacer la voluntad de Dios, es que podemos terminar en ese lugar. Porque tuve hambre y no me diste de comer, dice el verso 42. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y también aquellos preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Porque ellos imaginaban, al igual que las ovejas, que el servicio era solo hacérselo al Señor, era solo hacérselo a Jesús. Sin embargo, no pasa por ahí. Nosotros tenemos que cumplir un servicio continua y constantemente. De tal manera que de repente por ahí podemos decir: sí, pero hay algunos que no son merecedores. Quizás no sean merecedores, pero Dios nos enseñó a amar a algunos, a otros no. ¿Sí o no? ¿No? A todos, aún a nuestros enemigos. Es por eso que no debemos descartar. Es por eso que no debemos dejar de lado a nadie en una primera instancia. Debemos, así como Dios nos dio la oportunidad a todos, también, si está a nuestro alcance, darle la oportunidad a todos para que conozcan al Señor. Luego de eso, si lo rechazan, quedamos libres. Pero no somos nosotros quienes debamos decir: sí, este es digno de salvación, este no es digno de salvación. Nosotros debemos cumplir nuestra tarea, ¿verdad? No debemos dejar a ninguno de sus pequeños excluidos de lo que Dios tiene para ellos. Que no seamos nosotros los que hagamos perder la salvación a un alma.
Y es cierto, a veces hay algunos, y en lo personal lo digo, a veces hay algunos que nos da gana de que no se le otorgue la salvación. Pero el Señor ha dispuesto para todos ese lugar, porque el lago de fuego eterno era solo para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros debemos ser de aquellos que estemos siempre dispuestos a ayudar, siempre dispuestos a tender una mano, aunque nos cueste, aunque a veces sea difícil, y lo es. Pero así y todo, debemos esforzarnos para estar a la derecha. Yo quiero estar a la derecha. Quiero ser de esos a los cuales ese rey me diga: venid, bendito de mi Padre. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiera repetir esto conmigo? Aproveche. Quiero ser uno de los que el Señor me diga: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, que podemos decir que Dios es tan maravilloso que ni siquiera cuando, no sé, 7, 8, 9 generaciones atrás de nuestra descendencia tenían planes, Él sí los tenía. Él ya tenía preparado un lugar para nosotros. Gloria a Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, estamos aquí, los que nos están viendo, que ese talento o esos talentos que el Señor te ha dado puedan producir, puedan ser motivos para que el Señor se goce, para que el Señor se alegre y un día nos diga: venid, benditos de mi Padre. Yo no quiero ser de aquellos que por miedo entierren talento, ni tampoco quiero ser uno de esos de los cuales me pongan el título de cabrito. Y ustedes, hermanos, y los que nos están viendo, ¿verdad que no tiene mucho sentido arriesgar algo tan lindo? Vamos a comparar una vez más dos cosas. Verso 34 dice: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un reino. En cambio, dice en el verso 41: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Yo no sé, pero la diferencia es grande. La diferencia es grande y muy fea, podemos decir así. Así que podamos tener esa fortaleza, esa dedicación, ese gozo, para que ese talento que Dios te dio pueda producir al máximo, y que el día en el cual se cumpla este juicio a las naciones seamos los benditos herederos. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Yo tengo que pedir a las hermanas con los adultos una bendición enorme para cada uno, y por qué no, un abrazo fuerte, y si el Señor no ha venido antes, hasta el domingo si es que. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor.